Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a este vídeo en el que, como todos los años, nos gusta echar un vistazo atrás y ver todas las novedades que nos han llamado la atención durante el año anterior. En este caso vamos a dar un repaso a todas las cosas que nos han llamado la atención durante 2023. Son muchas las cámaras y objetivos que han sido anunciados, que hemos visto durante el año pasado, pero no podemos empezar este vídeo de otra manera que no sea hablando de la Panasonic S5 II. Esta cámara, desde mi punto de vista, es muy importante por varias cosas. Una, fue uno de los primeros vídeos que os hice para el canal de Fotografiarte, pero aparte de eso, es que esta cámara puso, por así decirlo, otra vez en el juego a Panasonic en cuanto al tema fotográfico. Ya conocéis todos esa serie G que tiene Panasonic, que son cámaras 4 tercios, que dan muy buen rendimiento, pero Panasonic ya hace tiempo que hizo el salto al full frame, pero con algunos pequeños problemillas como el AF. Era, por así decirlo, su punto más débil, ya que los sistemas de enfoque que tenía Panasonic eran los que arrastraba del mundo 4 tercios, que no tenían detección de fase, sino que se basaban en un enfoque por contraste y ese deep front de focus que la marca ha evolucionado durante tantos años. Pero con esta cámara ya Panasonic llegaba a ese enfoque por detección de fase, saltar un paso más hacia adelante en el sistema F de la cámara. Eso no solamente nos llegaba para el tema de fotografías, sino también para el tema del vídeo. Esta cámara, como recordáis, llegó a principios de año, pero llegó también con el anuncio de una pequeña evolución que iba a tener la misma base de la cámara dirigida a la gente que va a utilizar la cámara para la grabación de vídeo, que es esa X, cámara que también pudimos probar y que realmente nos encantó porque nos ofrecía lo mismo que teníamos en foto, pero con ventajas como la grabación directa a través de SSD y algunos modos que en esta cámara va a recibir a través de un firmware de pago, pues en el caso de la X ya la teníamos. Así que no nos podemos olvidar sin duda de esta Panasonic. Ahora voy a dar un salto en el tiempo porque estos sistemas que Panasonic llevó por primera vez con esa detección de fase en esta S5 II también los ha pasado después a su gama más pequeñita, esa gama G de la que os hablaba antes, la Panasonic G9 II, que además casualmente tenemos por aquí la caja de ella. Aquí tenemos esta G9 II que, los que conozcáis la gama G de Panasonic, son cámaras que tienen sensor del 1400 tercios, como os decía antes, que ofrecen la ventaja de que las ópticas son más pequeñitas y permiten a los usuarios que quieran moverse mucho con las cámaras, bien sean para viajes, bien sea para salir a la naturaleza, les permite tener un equipo más pequeñito, sobre todo por el tema de las ópticas. Esta G9 II, una de las cosas de lo que nos sorprendió es que teníamos el mismo cuerpo que teníamos en la S5 II y la ventaja venía únicamente a través de esas ópticas más pequeñitas, pero lo cierto es que al recibir ya ese nuevo sistema de detección de fase en el enfoque hacía que fuese una cámara muy interesante, sobre todo porque es el sensor 4 tercios en una cámara diseñada para fotos más grande que tenemos en el mercado con sus 25 megapíxeles y eso hace de esta G9 II una cámara muy interesante a día de hoy. De Panasonic nos vamos a pasar directamente a Canon, que este año también ha traído algunas novedades. Y aquí en la mesa tenemos las que, desde nuestro punto de vista, son las más interesantes, en diferentes tamaños de sensor. Por un lado, la Canon R8. Esta EOS R8 llegó como la cámara full frame más pequeña, más ligera que había hasta el momento en el mercado. Y la verdad es que en cuanto uno la coge y empieza a usarla, se da cuenta de lo ligera que es la cámara. Venía no a sustituir a la RP, sino que a hacerse un huequito dentro de la gama de Canon, y la verdad es que para todos aquellos que estén buscando un sensor grande, eso sí, en este caso no está estabilizado, por un buen precio, pues sin duda que es una gran opción porque además ya incorpora muchas de las actualizaciones de software que Canon ha ido haciendo, que ya por desgracia la RP no iba a recibir. Y por otro lado, tenemos por aquí la R50, que esta es la heredera de esa gama M. La verdad es que la gama EOS M me parece que siempre ha sido una de las gamas de cámaras sin espejo más interesantes para el usuario medio, porque son cámaras muy pequeñas, son cámaras que son muy capaces, sobre todo en cuanto al sistema F, gracias a ese Dual Pixel AF, y sin duda que lo que ha hecho Canon es actualizar la bayoneta y meter lo que será una M50 más 2, por así decirlo, con una bayoneta RF en una camarita, que de nuevo estamos en una cámara muy pequeña y muy ligera, que la verdad es que cuando hicimos las pruebas de ellas nos gustó mucho y nos pareció una cámara muy capaz. Otra cosa que ha lanzado Canon este año son ópticas, y ahí tiene dos ópticas que sin duda destacan por encima de todas las ópticas o a nivel de muchas ópticas que hemos visto este año de otros fabricantes. Por un lado es el 100-300 2.8 que pudimos probar, que sin duda es un objetivo espectacular. Eso sí, es un objetivo que tiene el precio que tiene, pero la verdad es que en cuanto al rendimiento, recuerdo que las fotografías que podíamos hacer a pulso con él, que si no recuerdo mal era incluso de un segundo, disparar un segundo a pulso con un 300 mm 2.8 de unas condiciones muy malas de luz y tener la foto perfectamente enfocada, que además si no recuerdo mal la probamos con una R5, era una auténtica
pasada. Y por otro lado, un objetivo que todavía no hay mucho stock de él, pero que sin duda es otra joya, es el 24-105 2.8. Es el primer objetivo 2.8 fijo zoom que llega tan lejos desde una distancia tan angular, desde ese 24 milímetros. Y la verdad es que la calidad de imagen que da ese objetivo es excepcional, nos parece una auténtica pasada. Es un poquito más pesado porque tiene muy buena construcción, además tiene ese diseño que ya va pensando en esa posibilidad de añadirle ese motor que lo convierte en una óptica PZD de estas que podemos a través de un motor electrónico hacer zoom y que va a conseguir unos efectos en vídeos muy especiales, pero eso era un accesorio. Si lo adquirimos tal cual, lo podemos utilizar para foto y obtener un rendimiento de imagen realmente espectacular. Y si Canon a lo largo de los años ha tenido un gran competidor, sin dudas ha sido Nikon. Nikon este año, aparte de lanzar un par de cámaras, también ha lanzado varios objetivos, pero desde nuestro punto de vista lo más remarcable de este año de Nikon lo tenemos aquí encima de la mesa, que por un lado es la Nikon Z8, que es una cámara muy dirigida al usuario profesional, que uno en cuanto la ve es, como podríamos decir, un paso por debajo de la Z9, pero la verdad es que en cuanto uno empieza a utilizar la cámara se da cuenta de las posibilidades que tiene, que es una auténtica barbaridad. Estamos, en cuanto uno la toca, empieza a utilizarla ante una cámara que se siente como aquellas Nikon de película, que eran los topes de gama en su día y que iban buscando directamente a ese usuario profesional, a ese fotógrafo de prensa, a ese reportaje. Sin duda que es una cámara que a mí me parece una auténtica pasada, que rinde muy bien, el sistema F era una auténtica locura porque la cámara es tan potente que el reconocimiento de sujetos, aunque sean muy pequeños, es decir, en general cuando uno utiliza la cámara está ante un tope de gama y se da cuenta de que poco más tiene que pedirle a una cámara, ¿no? Es la herramienta perfecta de trabajo, sobre todo para aquellos que busquen ir un pasito por debajo, a lo mejor en tamaño, que la Z9, ¿vale? Para eso es muy interesante. Y no solamente en foto, sino también sus prestaciones en vídeo eran una auténtica pasada. Y luego tenemos una cámara que sin duda es muy bonita, que es esta ZF. Yo cuando nos llegó esta cámara y teníamos que hacer el vídeo para probarla, empezamos a grabar un poco, yo estaba un poco receloso, porque siempre cuando estas cámaras bonitas llegan a mis manos, siempre tengo esa duda de, es muy bonita, pero ¿será capaz también a la par que bonita? Estamos ante una cámara con la tecnología, la última tecnología que tenemos hoy con el diseño de ayer, o realmente la marca ha hecho una especie de híbrido con tecnología que tenía por los cajones y demás. Pues la verdad es que no. En cuanto empezamos a grabar y estuve utilizando con el ojo aquí metido 10-15 minutos, ya empecé a ver que la cámara por fuera era muy bonita, pero por dentro parecía otra cosa. Porque era una cámara muy potente. Y eso que venía de la Z8 con las expectativas altísimas. Pues creedme que esta ZF no se queda atrás. Su sensor de 24,5 megapíxeles, el sistema F que tiene con el procesador Speed 7, la verdad es que no se queda atrás en casi ninguna cosa y en cuanto uno empieza a entenderse con ella, a manejar las ruedas de forma nativa y muy intuitiva y a utilizar también la pantalla como apoyo para cambiar de caras, cambiar de ojo, sin duda que es una cámara que no solamente es bonita, sino que también a uno le permite trabajar y no solamente a un nivel aficionado de una apasionada de la fotografía que le guste el diseño de cámaras, sino creedme que es una cámara que también podemos acabar utilizando como una cámara profesional sin ninguna duda. En ese aspecto vintage de la ZF también la podemos hilar con otra marca que sin duda es la reina de esos aspectos, ¿no? De esos diseños que no recuerdo tanto tiempo, que sin duda es Leica. Leica este año ha lanzado varias versiones de su M11. Por un lado, la M11 monochrome. Al final, Leica siempre hace esto, ¿no? Cuando lanza una cámara, lanza la cámara base, después al tiempo lanza su versión, por ejemplo, monochrome, y luego lanza otra versión como la M11P. La versión monochrome ya la conocemos, es una cámara que al final tenemos la misma base pero con un sensor que no es sensible a los colores. Esto permite al sensor rendir un poquito más, sobre todo en condiciones de sensibilidad ISO, porque al no tener esos filtros de ese patrón Bayer en la parte superior le va a llegar más luz y eso hace que la cámara tenga un mejor rendimiento. Además, al ser un sensor que ya nos da una imagen blanco y negro y que no es una imagen que estamos tratando, está menos filtrada, nativamente la cámara nos va a dar un poquito más de punch en cuanto a la nitidez. Es una cámara que tiene un gusto un poco especial y que no es para todos, pero que sin duda que todos los amantes de la fotografía blanco y negro va a hacer sus delicias. Hace poquito que vimos la M11P, que era esa versión un poquito más discreta de la M11, la cual habían ampliado la memoria interna y al final es una pequeña modificación de la cámara, es un pequeño restyling que podríamos decir, pero que sin duda hay un sector de público, de clientes de Leica que aman la serie P de Leica y sin duda esa M11 es una cámara ideal para los que buscan una cámara más discreta para hacer fotografía de calle. Y luego también tuvimos esa compacta, esa Q3, que sin duda es una de las reinas en cuanto a ventas de Leica, que es una cámara compacta con una óptica de 28 milímetros, es todo fijo, es un paquete muy pequeñito, pero que ofrece muy buen rendimiento, porque al igual que hablábamos antes en Panasonic, ya esta versión también recibía de forma nativa esa detección de enfoque por detección de fase que nos llevaba al enfoque
un pasito más allá. Con esas 3 cámaras la verdad es que Leica ha ido dando forma a un catálogo que seguro que el año que viene tenemos alguna novedad más en ellos. Y hablando de esa M11 monochrome, no me quiero dejar en el camino una pequeña olvidada de siempre, la Pentax K3 III monochrome. Es una cámara un tanto especial porque Pentax sigue apostando por las cámaras reflex. Esta cámara además ha tenido un desarrollo durante muchos años y Pentax ha trabajado en muchos aspectos de la cámara y uno de ellos es en el pentaprisma, el cual han construido en un vidrio especial que transmite más luz, que cubre más imagen. Al final es una cámara que cuando la utilizamos nos dimos cuenta que tiene un rollo diferente, ¿no? Podríamos decir igual que esa M11 monochrome, pero en una cámara reflex, y eso hace que sea sin duda una cámara única dentro del mercado de cámaras hoy en día, por lo que os comentaba. Seguimos manteniendo esa opción de tener una cámara reflex, que para muchos seguirá siendo una opción bastante atractiva, y al igual que nos pasaba en Leica de ese paso de la M11 normal a la M11 monochrome, que teníamos esa ganancia en cuanto a sensibilidad ISO porque teníamos menos filtros en el sensor, en el caso de esta K3 III monochrome también nos pasa así. Eso sí, con alguna pequeña diferencia porque tenemos un sensor más pequeñito al ser APS-C respecto a ese full frame que tenía la M11 monochrome. Y también con sensor APS-C, pero con un diseño totalmente diferente, y eso sí, en esta ocasión a todo color y con toda la tecnología posible, llegó también esta XS20 de Fuji. Esta cámara, en cuanto la empezamos a utilizar, nos pareció una cámara más dentro del catálogo de Fuji porque cuando uno se para a verla dice, bueno, no tiene a lo mejor nada que digas que es totalmente nuevo o que no tenga ninguna otra cámara más de la gama, pero lo cierto es que Fuji con esta cámara hizo una cámara muy redonda, y no lo digo por esta empuñadura que es, ya sabéis que en Fuji hasta el momento teníamos cámaras bastante cuadradas y esta serie XS lo que venía a dar es una posibilidad un poco más ergonómica a usuarios, sino que esta cámara es muy pequeñita, tenemos el sensor estabilizado, tenemos la pantalla abatible, tiene muchas características en cuanto a la grabación de vídeo, es una cámara ideal, por ejemplo, para bloguear. Y un buen detalle de hacia dónde se dirige Fuji con esta cámara y pensando en todos los usuarios es que en la parte de atrás, debajo de la pantalla, podemos encontrar estos tornillos con el conector para poder añadir un ventilador y evitar que la cámara, en grabaciones muy largas de vídeo, en condiciones muy extremas de calor, pues reducir en la medida de lo posible los apagones por calentamiento que pueda tener la cámara para aquellos usuarios que quieran llevarla un pasito más allá en la grabación de vídeo. Y lo cierto que ya os digo que es una cámara que de primeras nos pareció una cámara que era muy continuista con la que ya teníamos con esa XS10, pero lo cierto es que todo lo que tenía la cámara lo hacía muy bien, es muy compacta, el catálogo de ópticas de Fuji es increíble y podemos encontrar desde ópticas fijas muy luminosas hasta ópticas zoom que nos van a dar una calidad y un rendimiento totalmente increíble. Y por ejemplo es una cámara ideal para utilizar todos aquellos que estéis buscando una cámara para bloguear, pero que durante ese viaje o lo que hagáis también queréis tener fotos de muy buena calidad, gracias a que, ya os digo, es un sensor APS-C, pero va estabilizado, tenemos infinidad de opciones de óptica y demás. Pero no es lo único que ha hecho Fuji este año. Fuji también ha hecho una cosa un poquito más grande, o por mejor dicho, bastante más grande, que es esta GFX100 II. Ya sabéis, estas cámaras que están aquí metidas en su cajita van dirigidas a un público totalmente profesional para fotografía de moda, fotografía de publicidad, fotografía que lo que necesita son cámaras de mucha resolución, con ese sensor grande de 100 megapíxeles, y que además ya en este caso funcionan como una cámara sin espejo normal. Durante estos últimos años hemos visto cómo las cámaras de formato medio han ido evolucionando, cada vez son más rápidas, más capaces, y hemos pasado en muy poquito tiempo de tener un punto de enfoque central a tener ya infinidad de puntos de enfoque por toda la pantalla, a que los enfoques sean muy rápidos, que los encendidos propios de la cámara sean muy rápidos, que podamos trabajar los archivos directamente con las tarjetas de memoria de forma también muy rápida, disparando ráfagas. Hasta el momento las cámaras de formato medio eran cámaras relativamente torpes, pero en este caso ya con esta GFX100 II hemos olvidado ya totalmente eso y ya nos están ofreciendo la posibilidad de tener cámaras muy capaces, con muy buena calidad de imagen y que además son muy rápidas en su manejo. Y de estas cámaras de formato medio con mucha resolución nos vamos a pasar directamente a Sony, que es uno de los culpables por los que durante estos últimos años muchos empiezan a pensar, ¿siguen teniendo sentido estas cámaras con sensores grandes con mucha resolución? ¿Por qué? Porque nos ha dotado cámaras con mucha resolución que funcionan muy bien y que nos dan archivos de imagen muy grandes. Este año en Sony hemos visto varias cosas y una de las primeras cámaras que vimos este año fue la ZV-E1, que es esta cámara pequeñita que tenemos por aquí, con un diseño que ya enseguida nos recordó mucho al de las FX, con un sensor full frame, pero que estaba muy dirigida, muy orientada pues al tema de blogueo, a la grabación de vídeo y sobre todo algo en lo que no solo Sony, sino yo creo que todos los fabricantes este año han puesto mucho empeño, que son los creadores de contenido. Esta cámara nos llamó la atención porque
era la primera cámara que vimos que llevaba el uso de la IA un pasito más allá, porque no solamente se basa en reconocer sujetos, sino que también utiliza la IA para hacer encuadres ella sola, para mejorar el sistema F, esos modos que tiene Sony ahora en cámaras, como por ejemplo las últimas versiones de firmware que tienen reconocimientos de esqueletos y que se basan en el movimiento del cuerpo para ir dirigiendo ese AF a ese punto. Es decir, son cámaras que ya es realmente increíble la capacidad que tienen de AF y de adelantarse, ya no solamente de seguir el sujeto, sino de adelantarse al seguimiento que va a tener el sujeto. En cuanto al tema de grabación de vídeo, era auténtica pasada por los modos que ofrecía, teniendo ese sensor full frame, la grabación de audio era muy buena con ese micro superior que además viene con un dead cat. Es decir, es una cámara que la verdad es que nos sorprendió muchísimo, además en ese cuerpo tan pequeñito que es ideal para también los que vayáis a viajar con ella y llevarla siempre encima. De esa cámara nos pasamos a otra Sony que también era muy interesante, que era la actualización de la gama A6600, que ya llevaba muchos años en el mercado y que muchos usuarios estaban esperando, porque todos aquellos usuarios que están buscando en Sony una cámara muy dedicada para el tema de foto, pero que no quieren que el cuerpo sea muy grande, pero que sí que le da mucho peso a tener un sensor que esté estabilizado, pues para poder compensar el movimiento en exposiciones largas y demás, la verdad es que era muy esperada esa nueva 6700 y la verdad es que no defraudó. Era una evolución sensata de la 6600, eso sí, con todas las mejoras en la ciencia de color que ha introducido Sony estos años, con todos los nuevos menús de la cámara. Al final podríamos decir que Sony ha lanzado estas cámaras que podíamos acercar mucho a una ZV-1, pero un sensor APS-C más pequeñito, se mantiene estabilizado. Es decir, hoy en día Sony tiene un catálogo muy amplio y, por así decirlo, tiene una cámara ideal para cada perfil de usuario, además muy bien definido. Y para esos usuarios que van buscando una cámara muy dirigida para foto, como esa 6700, pero con un sensor más grande, eso sí, en ese tipo de cuerpo más pequeñito, más compacto, pero con un sensor full frame, y que no vayan buscando un cuerpo más centrado en el que a lo mejor sería una FX con esa ZV-1, también Sony lanzó la actualización de la A7C, con la A7C2 y la A7CR. Ambas cámaras tenían un diseño muy similar, por no decir prácticamente el mismo, pero con la diferencia de su sensor. Por un lado tenemos la R con mucha más resolución, como encontramos en las A7R, y por otro lado tenemos la A7C2, que es una evolución de un sensor más pequeñito, que es un poquito más ágil. Desde mi punto de vista, para el usuario que va buscando una cámara que sea portable y que tampoco quiera archivos muy grandes, creedme que no solamente esa filosofía del mejor burro grande ande o no ande, no funciona del todo con las cámaras, porque uno se empieza a encontrar después archivos muy grandes, muy pesados, tiene que almacenarlos, guardarlos, todo esto al final, creedme que es un dolor de cabeza. Y me parece interesante por parte de Sony que haya segmentado esa cámara, por un lado los usuarios que buscan un sensor más pequeñito y por otro los que vayan buscando un sensor de más resolución, de más megapíxeles con esa R. Y para terminar con Sony, en cuanto al tema de cámaras, no podíamos terminar con otra que no fuera la nueva A9 III. Esa cámara que ha venido a cambiar las reglas del juego, es la última cámara que ha llegado este año y creedme que va a ser un antes y después dentro de las cámaras por simplemente su obturador. Esta cámara tiene un sensor full frame que es de 24 megapíxeles, aquí no tenemos grandes novedades, pero tiene la opción de obturación global y es la primera cámara que incorpora esto. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues por un lado que desaparezcan los obturadores mecánicos que veníamos arrastrando, lo que muchos decían una herencia de las cámaras analógicas, pero lo cierto es que los obturadores mecánicos tienen algunas desventajas, nos han ofrecido durante muchos años cosas muy interesantes, pero hoy en día ya a lo mejor en velocidades se quedaban un poco cortos y sobre todo en situaciones en las que queremos hacer disparos silenciosos son un poco incómodos porque sobre todo los que vamos a disparar muchas veces ráfagas hacemos mucho ruido al hacer fotos. Pues en este caso ya podemos disparar de forma totalmente silenciosa y esa obturación global lo que nos va a permitir o lo que nos ha dado Sony es que no tengamos running shutter, es decir, la lectura de líneas es de golpe y así no tenemos sujetos en movimiento inclinados como puede ser pues un palo de golf, un futbolista en un partido de fútbol, estas cosas ya no las tenemos gracias a esa obturación global. Y otras cosas como el tema de los 120 fotogramas por segundo que es capaz de capturar. Ya no tenemos algo mecánico que tengamos que estar moviendo, subiendo, sino que directamente lo que va a ir cogiendo la cámara son imágenes. Y siempre y cuando las condiciones de luz no lo permitan y la velocidad de obturación pueda llegar hasta ahí, vamos a poder disparar hasta 120 fotos por segundo. También los temas de fliqueo es una cosa que también Sony ha solucionado, es decir, que sin duda es un auténtico buque insignia esa nueva A9 III. En cuanto a ópticas, tampoco nos podemos olvidar de que Sony este año también, con estas cámaras como la ZV-1, ha hecho un guiño a ese mundo del blogging con esa óptica de 20-70 milímetros, que es una óptica ideal para ponernos al revés y poder bloguear. Y como no, otras ópticas como este increíble 16-35 2.8 GM2, que es una óptica que pesa
prácticamente la mitad que el anterior, es más pequeñito y nos mantiene tanto esa luminosidad fija como la nitidez, la calidad de óptica que teníamos en la versión anterior. Y luego dentro de otras marcas, pues también destacar por ejemplo esta óptica de Viltrox, el 75 mm 1.2, que también pudimos probar en aquel caso en una Fuji. Esta versión es una montura E que lo podemos montar en cualquiera de estas Sony que tenemos por aquí a PSC y que nos va a dar unos desenfoques increíbles, es lo equivalente a un 105 mm aproximadamente, y con esa luminosidad los bokeh son realmente increíbles. Y tampoco me puedo olvidar de este Sigma 70-200 que también vimos hace poquito por el canal, que es una óptica, es ideal para deportes, incorpora ya el estabilizador de imagen, la nueva construcción de GDN que le dotó Sigma a este objetivo, siendo más ligero que su versión anterior, que también sin duda para todos los usuarios que sean bien de montura E de Sony y de montura L, pues es una opción muy a tener en cuenta. No nos podemos olvidar de los amigos de OM System, que también llegaron con una óptica que es realmente increíble y que cambió muchas cosas de lo que teníamos hasta la fecha, que es ese 90 mm macro 3.5 IS Pro. Es un objetivo que nos permitía olvidarnos del trípode y nos permite hacer fotografía macro a pulso gracias a ese estabilizador que se sincroniza con el cuerpo de la cámara, ese embrague que tenemos en el anillo de enfoque que nos va a permitir pasar directamente al enfoque manual y gestionar desde ahí esas magnitudes de ampliación. Sin duda que es un objetivo que además está basado en condiciones de polvo y humedad, como no podía ser de otra manera, y que venía a ofrecer a los usuarios de la fotografía macro una posibilidad de acercarse mucho a los sujetos gracias a su distancia focal. Ya sabéis que en el caso de OM System sus sensores son 4 tercios y tenemos un factor de recorte por 2, es decir, estamos hablando de un 180 mm 3.5 macro, lo cual es una auténtica pasada con esa capacidad de poder hacer fotografías a pulso. Pues hasta aquí ha sido todo durante este año 2023, estas han sido las cosas que desde nuestro punto de vista han sido más interesantes, más relevantes durante este año, y ya solo me queda agradeceros que nos hayáis acompañado durante todo este año 2023. Ya sabéis que como siempre nos podéis seguir a través de redes sociales. Si tenéis alguna preguntilla, seguiremos con esos directos a través de la plataforma de Twitch. Y nada más, espero veros por aquí durante todo este año 2024. Hasta la vista.